Hoy tenemos al señor Potts y al señor Mata, que han sido abogados de inmigración durante más de 20 años. Ellos aportan una gran experiencia a este webinar. Buenas tardes, damas y caballeros. Manténgase extremadamente atentos durante el resto del webinar, donde aprenderá en detalle sobre lo que está sucediendo actualmente con la nueva administración en el campo de la inmigración y descubrirá si usted está en riesgo como titular de una tarjeta verde. Quiero entregarlo a Pablo ahora. Pablo, ¿podrías hablarnos sobre el webinar y entonces el señor Potts y el señor Mata nos pueden ayudar con sus conocimientos? Sí, absolutamente. Muchas gracias por tu amable introducción, Prachi. Aprecio mucho. Como dijo Prachi, hoy vamos a hablar de los riesgos para los titulares de la tarjeta verde, ¿verdad? Así que estas son las cosas que necesitas saber. Hablaremos sobre la comprensión de estos riesgos, el riesgo de ser deportado por infracciones menores, los cambios en el proceso de renovación de la tarjeta verde, el aumento de las revisiones fronterizas y de reentrada, las restricciones de viaje nuevas y propuestas, las leyes Lake y Riley, las vías legales para evitar la deportación, conocer sus pasos de acción afirmativa y los recursos. A continuación tendremos una sesión extensa donde puedes plantear todas tus preocupaciones, despejar todas tus dudas sobre lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Posteriormente nuestras palabras de clausura y agradecimientos. A continuación vamos a pasar al señor Potts. ¿Podría darnos más detalles sobre quién es Sean Potts? Sean Potts es un abogado de inmigración dedicado con años de experiencia ayudando a individuos y familias con las complejas leyes de inmigración estadounidenses. Conocido por su enfoque compasivo, se especializa en brindar soluciones legales a los casos de defensa de deportación, asilo y reunificación familiar de Taylor. Sean Potts es un abogado de inmigración con muchos años de experiencia. Así que sí, eso es el señor abogado Potts. Así que hablemos del propósito de este webinar, ¿verdad? Una vez más hablaremos de riesgos legales, cambios de política, abusos de pérdidas, como la ley Lake y Riley, y protecciones legales y vías. Ahora dejaré la palabra al señor Potts para que pueda hablar más detalladamente sobre el riesgo de expulsión debido a las infracciones menores. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí para hablar sobre los riesgos, especialmente para los residentes permanentes legales. Los residentes permanentes legales se ven lo que le permite permanecer en los Estados Unidos para residir permanentemente. Sin embargo, lo que creo que la mayoría de las personas no entienden completamente es que con el privilegio de estar en esa condición, debes asegurarte de cumplir rigurosamente con todas las leyes de inmigración. Por lo tanto, aunque una persona puede ser un residente permanente legal, debemos tener cuidado de que existen condiciones y respetamos esas condiciones. Además de ser un residente permanente legal, una persona tiene la oportunidad de solicitar la naturalización, pero aunque usted es un residente permanente legal, debemos prestar mucha atención a cómo mantener este estatus legal y cómo evitar el riesgo de ser colocado y deportado y a veces, desafortunadamente, detenido. Ese es el propósito de este webinar. En primer lugar, quiero centrarme en qué temas críticos o temas críticos ponen en riesgo a los residentes permanentes legales, generalmente los titulares de tarjetas verdes. Como todos sabemos, el riesgo más común es el delito penal. A veces estos delitos penales pueden ser muy graves, a veces incluso pueden ser delitos menores que todos podemos encontrar como infracciones de tránsito o infracciones de sustancias controladas. Pero en los tiempos actuales, en este clima, si se trata de infracciones menores o si se trata de infracciones más graves, es algo a lo que todos debemos prestar atención. Esto significa que si tenemos algún historial criminal, incluso si es un arresto que requiere una revisión cuidadosa, es necesario hablar con un abogado, obtener su historial criminal para saber, uno, cómo esto me pone en riesgo. Segundo, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son mis opciones disponibles? ¿Cómo puedo minimizar este riesgo? Una de las violaciones más comunes que encuentro está relacionada con problemas de tráfico.
como conducir bajo la influencia del alcohol. Este es un delito muy común. Esto pone en peligro a las personas en particular. Puede detenerse a una persona si conduce varias veces bajo la influencia de una condena. Así que este es uno de los delitos comunes, junto con los delitos de sustancias controladas y los delitos de violencia doméstica. A veces, en este contexto particular, incluso si la persona simplemente es arrestada, puede representar una amenaza. Por lo tanto, el riesgo de expulsión por infracciones menores es algo a lo que debemos prestar especial atención en este momento. Tal vez no haya sido vendido antes, pero es algo que veo a menudo, al igual que otras personas a las que represento en el proceso de desalojo, que es la razón por la que se obtuvieron LPRs en el proceso de desalojo. Esta es la pregunta más frecuente. Entendido. Gracias por compartir este conocimiento. Abogado Pod, ahora hablemos de los cambios en la renovación de la tarjeta verde. Sí, así que cuando alguien tiene un estatus de residente permanente legal, usted es un residente, que es un estatus permanente. Así que la tarjeta real no cita la ONU citada para usted en verde, verde para propósitos legítimos, es solo evidencia de su identidad. Si pierde la tarjeta, tendrá que solicitar su reemplazo. Estas tarjetas generalmente tienen una validez de 10 años. Así que son válidos por 10 años y luego tienes que renovar para poder reemplazar la tarjeta. He visto algunas tarjetas en el pasado en las que alguien puede haber obtenido la residencia permanente legal cuando era niño o adolescente y ahora tienen 50 años. Así que tendrás una foto de ellos en esa tarjeta cuando eran más jóvenes, pero ahora son mucho mayores. El gobierno requiere la impresión biométrica. Esto significa que cuando el gobierno solicita la renovación de estas tarjetas, también toman las huellas dactilares de la persona para entenderla mejor, si se ha cometido alguna infracción penal o cualquier otro tipo de delito. Este es el propósito de los periodos de tiempo adjuntos a estas tarjetas, para que podamos saber si todavía cumple con sus condiciones de residencia. Además, es esencial que posea una tarjeta de residente que sea válida y esté en regla. Como mencioné, aunque la tarjeta no lo sea y no te da identidad, es evidencia de tu identidad. Es crucial entender que al tener la obligación de poseer una tarjeta de residencia válida, también debe pasar por el proceso de impresión biométrica. Esto plantea la preocupación de que si hay alguna violación de las condiciones en su historial criminal o historial de inmigración, el USDA como gobierno lo descubrirá cuando procese su tarjeta. Así que si su tarjeta está a punto de vencer, lo que tienes que hacer es hacer un análisis y una evaluación. Hablar con un abogado para asegurarte de que todo está bien antes de solicitar la renovación y que tú y nosotros tampoco queremos esperar hasta el último minuto para solicitar la renovación. ¿Entendido? ¿Puede decirnos ahora un poco sobre el refuerzo de los controles fronterizos? Bueno, en los últimos meses esto es probablemente lo que la mayoría de nosotros hemos visto en el ciclo de noticias y lo que nos ha causado el mayor pánico, porque como titular de una tarjeta verde, como residente permanente legal, me permite vivir permanentemente en los Estados Unidos, me permite viajar. Utilizamos nuestra tarjeta verde cuando formulamos la solicitud para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, en el clima actual, los funcionarios de inmigración están ejerciendo su capacidad de escrutinizar rigurosamente a quienes ingresan al país. Aunque los residentes permanentes legales tienen derechos técnicos para ingresar al país, están sujetos a un escrutinio riguroso. ¿Qué están buscando? Están comprobando si hay alguna violación de las leyes de inmigración. Eso podría ser, si soy un titular de una tarjeta verde, ¿cuánto tiempo paso fuera de los Estados Unidos? Porque soy residente permanente legal. Si me encuentro fuera de los Estados Unidos por más de unos meses, esto podría levantar una bandera roja para los funcionarios de inmigración.
Además, cuando llegué y solicité regresar a los Estados Unidos, ¿tengo algún antecedente penal que causaría una alarma? Ya sea que se trate de un simple arresto o algo más grave, como una condena por un delito menor o grave, esto dará lugar a más escrutinio. Me gustaría explicar cómo es eso. Imagine que soy un titular de una tarjeta verde, voy a visitar a mi familia y mis viajes son varios meses. Cuando regrese, me preguntarán, ¿ha dejado su residencia permanentemente? ¿Sigue viviendo en los Estados Unidos o está viviendo en el extranjero y abusando de su estatus como residente? Eso es lo que va a ser censurado. Los funcionarios deben entender esto y confiar en que usted es creíble. Una vez que usted es examinado, si el oficial de inmigración tiene indicios de que algo está mal, puede ser llevado a un examen secundario. Al someterse a una segunda inspección, pueden, pueden participar por falta de mejores palabras e interrogatorios para entender, oye, ¿qué demonios está pasando aquí? A veces, esta inspección secundaria puede durar bastante tiempo y ser extremadamente incómoda. Siempre recomiendo a la gente que si cree que tiene algo que causará preocupación, consulte a su abogado de inmigración antes de viajar, porque lo que debemos entender es que sus derechos y habilidades para consultar a un abogado cuando estamos buscando ingresar son muy, muy limitados. Otra consideración importante al regresar a los Estados Unidos como titular de una tarjeta verde es la capacidad de los funcionarios de inmigración para inspeccionar e investigar sus dispositivos tecnológicos, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes. Por lo tanto, cualquier información que pueda causar preocupación, cualquiera de sus contactos en las redes sociales, o sus imágenes o sus comunicaciones, que estarán sujetas a una investigación por parte de los funcionarios de inmigración que podrían causar preocupación. Dependiendo del tipo de conversación que tenga, puede plantear problemas de seguridad nacional. Así que todos tenemos que prestar atención a lo que viajamos con nosotros, cuáles son nuestras actividades y comportamientos cuando regresamos a los Estados Unidos. Por lo tanto, el derecho y el privilegio de viajar se otorgan a los titulares de la tarjeta verde, pero debemos tomar muchas precauciones, y no dar por sentado que no nos enfrentaremos a un escrutinio adicional. Ahora, una cosa que me gustaría agregar es que, aunque dependiendo de su situación puede enfrentar un escrutinio, sí tiene derecho a entrar en los Estados Unidos. Sin embargo, si algo suscita sus preocupaciones, puede recibir una notificación para que comparezca ante un juez de inmigración para resolver esas preocupaciones. Esto implica que si hay algo que requiere este nivel de revisión, usted podría iniciar un proceso de desalojo. Gracias por compartir. Abogado Potts, ¿podría hablarnos acerca de las nuevas restricciones de viaje que estamos viendo? Sí, para muchos de nosotros que hemos vivido en este campo durante algún tiempo, después del 11 de septiembre de 2001, y creo que después del 11 de septiembre, con los viajes, se impusieron restricciones de viaje a ciertos países, y algunas de esas restricciones de viaje están resurgiendo. Dependiendo del país designado, las personas que regresan a los Estados Unidos pueden estar sujetas a restricciones de viaje. Por lo tanto, queremos estar siempre atentos a cuáles son las restricciones de viaje actuales, qué países, qué prohibiciones de viaje se han implementado y si en mi caso hay problemas especiales que podrían causar problemas de viaje como órdenes de deportación anteriores o si he vivido fuera de los Estados Unidos o he estado fuera de los Estados Unidos por un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, todas estas cosas pueden crear problemas al viajar y todas estas cosas son las que debemos prestar atención. Por lo tanto, si usted viene de un país en particular, debe estar atento a qué tipo de escrutinio me enfrentaré y si Estados Unidos ya ha impuesto una prohibición de viajar. Esto es algo extremadamente preocupante y afecta gravemente las decisiones que tenemos que tomar antes de iniciar cualquier viaje. Entendido.
¿Podría compartir el enfoque detallado de la ley Lincoln-Riley? Sí, después de esta administración, la Casa Blanca firmó un proyecto de ley que se convirtió en ley, la ley Lincoln-Riley, que fue aprobada para abordar a aquellos individuos con ciertos tipos de condenas. Es particularmente notable que no solo se trata de una condena, sino que también puede ser una detención. Por lo tanto, incluso si usted es arrestado y no ha sido condenado, ciertos tipos de delitos pueden llamar la atención de los funcionarios de inmigración. El peligro es que usted puede ser detenido y también puede ser enviado a la deportación por algo tan simple como un arresto. Esto implica que soy acusado de un delito y sin importar si finalmente soy encontrado culpable o no, sigue siendo una amenaza. Todo esto es el foco y como ciudadano no estadounidense es extremadamente importante conocer mi historial de inmigración, especialmente ahora mi historial criminal. Entonces, ya sea que ponga un pie en la sala de juzgados o no, el historial criminal también incluye cualquier arresto, interceptación o detención o contacto con la aplicación de la ley. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso? Conversamos, obtenemos nuestros registros completos, comprendemos sus detalles y luego revisamos meticulosamente si hay algo en mi expediente penal, incluyendo arrestos que me pondría bajo la ley Lincoln-Riley. La ley Lincoln-Riley. El propósito es que los Estados Unidos puedan entender mejor a aquellos no ciudadanos que cometen ciertos delitos específicos. El objetivo principal es asegurar la protección de toda la comunidad. Sin embargo, la implementación y el impacto de este proyecto de ley afectarán a muchas personas. Así que tenemos que prestar mucha atención a esto. Entonces, ¿qué significa? Si usted tiene algún antecedente penal, hable con un abogado de inmigración para ver cómo esto le afecta. Entendido. Muchas gracias. Señor Botts, ¿podría ofrecer más detalles sobre cómo las leyes Lake y Riley influencian la sociedad? Por supuesto, por supuesto. Entonces, aunque un arresto no es una condena, como suele ser, requiere una condena para tener cualquier consecuencia legal, usted sabe, castigo. Este acto nos lleva más allá de este concepto. Es un concepto fundamental de los Estados Unidos y de la Constitución de los Estados Unidos, que una condena conduce a castigo, consecuencias y castigo, y que un arresto es solo un proceso para determinar la inocencia o la culpabilidad. Pero esta escena es realmente muy diferente. De hecho, castiga a aquellos que simplemente fueron arrestados, a aquellos que simplemente fueron acusados, incluso si luego fueron demostrados inocentes. Este es un escenario alarmante que puede generar severas repercusiones, ya que la persona afectada podría enfrentar detención, separación de su familia y la necesidad de emprender acciones legales para pelear por su libertad, solicitar fianza o simplemente defenderse y anular por completo la demanda debido a su arresto. Así que yo he consultado a miles de personas a lo largo de los años y yo le preguntaría, ¿tienes antecedentes penales? Ya sabes cómo respondemos a esta pregunta. A veces pensamos, bueno, eso ya está resuelto o simplemente estoy bloqueado. Ahora tenemos que prestar atención a esto. Debemos prestar atención a esto porque simplemente detenernos puede tener consecuencias devastadoras. El principal problema relacionado con la inmigración en esta administración es la aplicación de la ley, que incluye la detención. Así que ahora la ley Lincoln-Riley puede poner a muchas personas en la desafortunada situación de detención. Así que esto es algo que todos debemos prestar atención. Gracias por los antecedentes. Entonces, ¿cuáles son las vías legales de protección? Bueno, el punto más obvio es que si he sido un residente permanente legal por al menos 4 años, necesito comenzar a hablar con un abogado de inmigración para solicitar la ciudadanía estadounidense.
pero debemos actuar con cierta precaución. Usted sabe, tenemos que hacer esto para asegurarnos de que, primero, entendemos nuestra historia de inmigración, entendemos que cumplimos con los requisitos para la naturalización. La naturalización no es un derecho, sino un privilegio. Los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos tienen el poder de decidir si se concede a una persona la naturalización. Entonces, uno, tienes que entender, ¿soy elegible para mi ciudadanía? ¿Cumplo con los requisitos? He dejado mi trabajo en los Estados Unidos durante al menos 5 años. Estoy renunciando a mi estatus de residencia porque no estoy en los Estados Unidos. ¿Tengo algún expediente penal que pueda ser un obstáculo para proceder con mi solicitud de ley y obtener la ciudadanía? ¿Existe algún historial penal que pudiera influir negativamente en el ejercicio de la discreción de la agencia USCIS? Esto significa que soy una persona de buen carácter moral. Así que antes de solicitar la ciudadanía, lo que queremos hacer es, queremos entender nuestra situación, entender nuestra situación. Queremos tener estos registros en nuestras manos, queremos entender cómo nos afectan. Entonces, una vez que estamos seguros de que cumplimos con estos requisitos y podemos superar cualquier desafío, entonces una forma de protección es solicitar nuestra ciudadanía para obtener ese estatus. Nos permite quedarnos en los Estados Unidos. Actualmente no tenemos preocupaciones asociadas con los riesgos del estatus de LPR. Es importante destacar que también nos permite solicitar el estado legal para nuestros seres queridos, cónyuges, hijos y miembros de la familia. Así que este es uno muy importante. Ahora hay una exención para los residentes permanentes legales que se encuentran en la desafortunada situación de ser expulsados. Hay cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es explorar cómo podemos volver a los tribunales penales. ¿Cómo podemos volver a los tribunales penales y pedirles mitigación, revisar nuestra historia para que ya no afecte a los inmigrantes si ahí estamos cocinando para los delitos penales? Esto se denomina alivio posterior a la condena. Si logramos tener éxito, podemos intentar superar las razones o motivos por los que hemos sido ubicados en el proceso de desalojo. Asimismo, en los procedimientos de expulsión siempre podemos solicitar, por falta de una mejor palabra, clemencia o abstención. Por consiguiente, veamos lo que constituye una violación. Vamos a verificar si la violación es susceptible de una exención y determinemos si debemos ser exentas. Hemos logrado rehabilitarnos y cuánto tiempo ha transcurrido desde esta ofensa. Esto se denomina cancelación de la deportación. Estoy en el proceso de deportación porque cometí un delito, pero solicito al Tribunal de Inmigración que me otorgue la discreción de exención para poder superar eso. Así que hay dos maneras, naturalizarse y luego solicitar una exención, excepto después de una condena, cómo podemos protegernos si somos titulares de tarjetas verdes. Muchas gracias. Entonces, ¿qué puede ser qué? ¿Qué puede hacer la gente ahora? En primer lugar, consulte a un abogado especializado en inmigración. Soy poseedor de una tarjeta verde, la cual he tenido por muchos años. Puedo solicitar la ciudadanía. ¿Qué debo hacer antes de solicitar la ciudadanía? ¿Cuál es mi historial de inmigración? ¿Cómo me convertí en un residente digno de un nuevo examen? ¿Tengo antecedentes penales? No me refiero a si fui condenado por un delito, sino a si me he encontrado con un agente de la ley. Si es así, es debido a la diligencia debida para obtener los registros, para que podamos entender que sí podemos avanzar o no, y quizás necesitemos resolver esto en un tribunal penal antes de avanzar. Fundamentalmente, conocer sus derechos, saber cuáles son sus derechos como titular de una tarjeta verde, cuáles son sus derechos en los Estados Unidos, y cada persona en los Estados Unidos, ya sean ciudadanos, australianos o no ciudadanos, tiene derecho al debido proceso. Entonces, al conocer sus derechos, comprender sus derechos y ser realmente diligente en saber cómo avanzar, cómo prepararse, cómo informarse, puede llevarlo a mitigar todos estos riesgos de los que estamos hablando hoy. ¿Entendido? Muchas gracias por todo su conocimiento, abogado Potts. Ahora queremos responder a las preguntas que puedan tener.
Por lo tanto, vaya a la sección de preguntas y respuestas de este webinar e ingrese su pregunta. Nos encantaría leerlos. Yo sí lo veo, sí vi una pregunta de una persona anónima en este webinar. Will Lake es el abogado de Potts. Incluso si me arrestan antes de que se promulgue la ley, ¿afectará la ley Lake y Riley mi caso de inmigración? Bueno, uno sí, yo creo que sí, porque simplemente poner el resto o la valla en el registro lo llevará al radar de la aplicación de la ley, y luego la aplicación de la ley podría detenerlo, y esos problemas podrían resolverse en algún momento más tarde. Aunque las leyes normalmente no tienen efecto retroactivo, debemos distinguir entre las leyes y sus efectos y cómo se aplicará en la realidad. Por lo tanto, aunque la ley debe ser perspectiva, también debemos tener en cuenta que si tengo algún historial en el pasado, esto puede desencadenar una detención injustificada. Así que legalmente esto no es retroactivo. No debería ser, pero se puede aplicar de esta manera. Entendido. Otro problema que tenemos es que tengo antecedentes de disputas familiares hace muchos años. ¿Hay alguna manera de eliminarlo o arreglarlo para proteger mi estado? 100%. Por lo tanto, dependiendo de su estado, muchos estados tienen alivio para las personas que ya han aprobado el examen. ¿Es esto una condena o un arresto, Paula? Este estado personal tienen una condena o un arresto. Es una convicción. Bueno, tanta gente tiene muchos estados, lo siento. Muchos estados tienen leyes que ayudan a las personas a volver a examinar sus condenas e incluso arrestos. Por eso hice esta pregunta. A veces, después de ser arrestado, puede ir a la corte y pedir al tribunal que selle el arresto. Normalmente, los procedimientos de arresto y deportación no expulsan o deportan a una persona del país. Pero con una condena puedes volver a la corte penal y pedir algo llamado alivio posterior a la condena. Esto básicamente significa que vas a la corte penal y le pides a la corte que revise mi condena. En California, la pregunta central es si entendí completamente en el momento de mi condena. Entendí que esta condena podría resultar en mi deportación. Fui asesorado y estaba debidamente representado en estos procedimientos. Muchas veces, lamentablemente, la respuesta es no. Basándonos en esto, basándonos en la declaración jurada de la persona y en las pruebas en los registros, podemos volver al tribunal penal para aclarar la condena penal. Así que ya no puede usarse contra usted en cuestiones de inmigración. Entendido. Gracias por la respuesta. Señor Mata ha recibido una buena pregunta. Señor Mata, ¿le gustaría leerla para el abogado Potts? Claro que sí. Así que esta persona en particular me preguntó, si soy residente permanente legal, ¿puedo presentar una petición a mi cónyuge e hijos menores de edad? ¿Cuál es el procedimiento y cuánto tiempo lleva? Claro, claro, claro. Así que la respuesta a esta pregunta es sí, usted puede solicitar. Ahora, a la hora de aplicar, debemos prestar atención a que Estados Unidos emite tantas visas cada año. Sus prioridades, quién puede aplicar y cuándo esa persona recibe el estatus de inmigración basado en su solicitud. Por lo tanto, los residentes permanentes legales pueden presentar una petición a sus cónyuges e hijos. Sin embargo, puede haber un tiempo de espera dependiendo de lo que llaman su fecha de prioridad. Por lo tanto, para algunos países el tiempo de espera es más largo que para otros. Normalmente México, India, China y creo que también Filipinas. Por lo tanto, estos países pueden tener que esperar más tiempo que en otros países. Así que lo que queremos hacer es, queremos aplicar para nuestros seres queridos para que podamos bloquear esa fecha prioritaria. It's like waiting in line, finding our place, and then filing a petition for our family. Todavía queremos ver, ¿puedo aplicar, puedo solicitar la ciudadanía para que pueda acelerar el proceso?
Así que este es un enfoque estratégico dependiendo de qué tipo de miembro de la familia que estás aplicando. It also depends on who I am, if it is my right to apply for citizenship. A very strategic and intelligent approach is necessary. Pero siempre te animo a presentar una petición por tus seres queridos lo antes posible y luego decidir si puedes convertirte en ciudadano o no. Debido a que convertirse en ciudadano a menudo significa que podrá ayudar a sus seres queridos a obtener el estatus de inmigración más rápido. Muchas gracias. Para añadir lo que el señor Paz acaba de mencionar sobre la ciudadanía, por lo tanto, si usted es un residente condicional y obtiene una tarjeta verde a través del matrimonio, solo tiene que esperar 3 años antes de solicitar la ciudadanía. En este punto, una vez que usted se convierte en ciudadano australiano, entonces usted es mi cónyuge y los hijos que tiene en mente se convierten en familiares inmediatos para los que puede solicitar inmediatamente o al mismo tiempo que solicita su tarjeta verde. Fue maravilloso, genial, genial. Muchas gracias. Fuera de contexto, el señor Fuentes, que asistió a nuestro webinar, tiene una pregunta. Por lo tanto, si tengo mi tarjeta renovada por más de 10 años, pero tengo antecedentes penales, todavía me dejan. La forma en que quiero ver esto es que tengo estatus legal en los Estados Unidos. Como mencioné en la parte superior de nuestro webinar, si soy un residente permanente legal y lo tengo, esto está bajo condiciones. Yo lo explico a la gente como si fuera un invitado en mi casa. Algunos de los invitados que vienen a mi casa pueden estar aquí para una cena o una fiesta, se quedarán allí por un tiempo. Algunos de los huéspedes de mi casa que viven allí pueden alquilar un espacio donde pueden vivir permanentemente. Pero tenga en cuenta que como residente permanente legal de los Estados Unidos, esto está sujeto a condiciones. Entonces, la principal pregunta que usted quiere hacerse es si mi delito penal es del tipo que me haría deportar o deportar ahora mismo. Si es así, queremos ver si puedo obtener una exención, si estoy presentando una demanda de retirada o si ya tengo una exención. Si he recibido una exención porque el Tribunal de Inmigración lo ha abandonado, entonces ya no puede ser utilizado para la deportación. Pero esto tiene que verse muy cuidadosamente. Las prácticas seguras y la diligencia debida son siempre, si es posible, tratar de descubrir de sus registros para que este problema desaparezca. Usted sabe, ahora hay una cosa sobre lo que es la ley, lo que dice la ley, y luego cómo la ley se hace cumplir en la realidad. Por lo tanto, para ser muy cuidadoso y hacer lo mejor posible, siempre animo a la gente a borrar sus registros para que el riesgo pueda ser mitigado, pueda ser eliminado. En segundo lugar, lo que voy a explicar a la gente es que esta condena en realidad me llevará a ser deportado o no. Y si ya estoy exento, entonces, si estuve en el Tribunal de Inmigración antes, ¿esta condena ocurrió antes o después de eso? Así que usted sabe, cada caso es diferente, cada caso es único. Desea tener un análisis y evaluación detallada para comprender cómo mi historial criminal específico impacta mi situación particular. Así que no quiero dar un paquete de respuestas para todos, pero lo que quiero decir es que si no está en mi registro, porque los estados, ya sea California, Florida, Texas, Georgia o no, lo han eliminado, y eso nos da la máxima protección. Pero yo animaría a realizar una evaluación personalizada. Y entonces te informaremos claramente cómo estás, cómo te sientes, dónde te encuentras. Gracias por su exhaustiva respuesta. Tenemos otro problema aquí, publicar anónimamente. ¿Puede publicar en línea la política exterior de esta administración afectar a los titulares de tarjetas verdes de 15 años a convertirse en ciudadanos? ¿Puedes hacerme esta pregunta de nuevo? Sí. ¿Puede publicar en línea si la política exterior de esta administración afecta la tarjeta verde a largo plazo? Titular de tarjeta verde, 15 años después de obtener la ciudadanía.
Esto es inteligencia artificial. Me agrada esta pregunta porque siempre se refiere a lo que establece la ley y cómo se aplica en nuestro país y en muchos otros. Uno de los principios fundamentales de la democracia moderna es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión significa que la gente de ese país puede hablar, puede desafiar a sus gobiernos y nosotros podemos mejorar, podemos evolucionar, pero en este gobierno a veces puede censurarse nuestro discurso y eso puede ponernos en riesgo. Por lo tanto, si uno se opone al gobierno actual, esto puede llamar nuestra atención. Entonces, si la gente piensa que esto es legal o no, si plantea problemas de seguridad nacional o no, vivimos en un ambiente donde muchas normas están siendo desafiadas. Muchas cosas que no esperábamos en el pasado son ahora problemáticas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo pasaremos estos tiempos especiales. Esto nos lleva de vuelta a hablar con un abogado de inmigración para entender cómo mis preocupaciones realmente afectan mi estatus legal y también entender lo que debo hacer ahora. Así que opino que esa es la mejor pregunta para responder. Es una pregunta, nos proporcionará resultados. Bueno, creo que lo que le importa es si me hace perder mi posición. No sé la respuesta a esta pregunta, pero sé que es una cuestión muy preocupante y que si tenemos esta preocupación deberíamos buscar un asesoramiento personalizado. Entendido. Gracias por responder. Otro asunto es que mi vecino recientemente solicitó la ciudadanía para evitar el riesgo de deportación. ¿Debo hacer lo mismo? Bueno, usted sabe nuestra motivación porque todos tenemos diferentes motivaciones por qué hacemos las cosas. Ya sabes, como mencioné, es un privilegio solicitar la ciudadanía estadounidense. Debe asegurarse de ser elegible para la ciudadanía, cumplir con todos los requisitos, que cada persona tenga su propia motivación y que tengamos nuestras motivaciones para aplicar. Pero el concepto principal es que me hago ciudadano para poder participar en este experimento que llamamos Estados Unidos, para poder votar, para poder extender este beneficio a mis seres queridos, para poder solicitar a mi cónyuge o a mis hijos. Este es el ideal fundamental para convertirse en ciudadano australiano. Ahora, independientemente de si tenemos otros motivos para convertirnos en ciudadanos, es perfectamente probable que estos también sean legítimos. Por lo tanto, lo que hace la ciudadanía es proporcionarnos un cierto grado de protección frente al problema de la inmigración. ¿Es eso el 100%? Normalmente es así, pero en el entorno actual, el gobierno, no solo este gobierno, sino la ley que Lucis puede seguir siempre. Entonces, ¿cómo se convirtió en residente? ¿Hay algún problema allí? Pero la respuesta más directa que puedo a esta pregunta es que ser ciudadano trae muchos beneficios. Una ventaja es que yo no puedo estar sujeto a las leyes de inmigración y los procedimientos para ser reasentado y deportado. También trae el beneficio de una sociedad participativa que vota de manera diferente, lo que considero fundamental, y la petición de los miembros de nuestra familia. Muchas gracias. Tenemos un buen ejemplo de conducir ebrio hace 10 años y desde entonces no he tenido problemas. ¿Todavía puedo ser deportado bajo la nueva política? ¿Es un delito que no es típicamente extraíble bajo la ley actual? Así que las leyes de inmigración y nacionalidad son reglas sobre cómo el Estado trata a los no ciudadanos. Por lo tanto, conducir bajo la influencia generalmente no es un delito que puede ser deportado. Sin embargo, conducir ebrio puede llamar la atención de los funcionarios de inmigración. Puede llevarlo a ella, usted tiene múltiples DU y puede plantear otras cuestiones legales. Así que la respuesta simple es que conducir bajo la influencia generalmente no es una razón para ser desalojado, pero conducir bajo la influencia es muy grave. Ellos representan una amenaza para la seguridad pública.
Y aunque esto puede no ser la razón de mi deportación, esto puede llamar la atención de las fuerzas del orden. Esto podría llevarme a detención, y si tengo otras preguntas, podrían presentarme ante un juez de inmigración y cancelar el proceso. Ahora, ¿qué harías, no, si tienes un DUI y eso sucedió hace muchos años? Por qué no borrarlo de tus registros para que puedas aliviar esa preocupación? Esto requiere que alguien lo mire, que alguien lo examine. Es posible que yo mitigue esto. Cuando digo mitigarlo, me refiero a cambiarlo de una manera que no me haga daño, o quizás incluso borrarlo de mi registro. Todo eso, hoy tenemos algunas buenas preguntas, pero todas estas preguntas, todas estas preocupaciones, realmente nos llevan al punto de obtener una evaluación personalizada y proponer una solución personalizada para su situación específica. Entendido. Muchas gracias por responder a todas estas preguntas. Abogado Pod, nuestro número de teléfono está aquí. Si hay alguien que desea contactarnos, puede llamar al 323-803-7147. Visita nuestro sitio web. Visita budchampotzlau.com para obtener más información sobre nuestros servicios legales y expertos en el campo. ¿Tienes algo más que añadir? Cabina de abogados. Sí, estoy muy feliz de organizar este webinar y es un placer tener a usted, Pablo, y el señor Mata aquí para ayudar. Durante este prolongado periodo que supera las 2 décadas, es verdaderamente desalentador observar a los residentes permanentes legales atrapados en las complejidades del proceso migratorio o en detención. Me siento inquieto porque ya poseen estatus, un privilegio que conlleva responsabilidades y ventajas. Hemos construido una familia aquí, hemos construido un negocio aquí, somos parte de la comunidad, son nuestros vecinos. Me entristece que no hemos protegido nuestra posición. Ellos no lo saben, nosotros no lo sabemos, no sabemos cómo hacemos ciudadanos. Muchos de estos riesgos se pueden mitigar y evitar. Solo tenemos que tomar medidas para entender nuestra situación, averiguarla, hacer lo que tenemos que hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Si es posible, tratar de convertirnos en ciudadanos o tratar de limpiar nuestros antecedentes criminales y entender dónde estamos. Fue maravilloso. Muchas gracias por su abogado. Muy bien dicho. Antes de terminar, quisiera invitar a todos nuestros invitados a venir aquí. Si pasa el ratón sobre la sección que muestra el asesoramiento legal gratuito, puede hacer clic en ella y esto le llevará a nuestro calendario. Nosotros, sinceramente enfatizamos que usted reserva una consulta gratuita para que podamos mirar más de cerca su situación y ver si y cómo podemos ayudar. Por lo tanto, por favor, continúe tratando de hacer clic en él y si no te funciona, háganoslo saber enviando un mensaje de chat para que podamos proporcionarte manualmente el enlace antes de cerrar la reunión. Demos a todos algunos momentos clave para interactuar con el enlace compartido. Un simple sí o no en el chat nos indicará si todo va bien. En caso de necesitar la URL, estaremos completamente dispuestos a proporcionársela sin ningún impedimento. Bueno, gracias a todos. Gracias de nuevo al abogado Pod, señor Mata, por todo su conocimiento de sus preguntas. Gracias a todos los que se han unido a nosotros por todas sus preguntas. Sí, además estamos aquí para ayudarle con cualquier cosa. Si no puede hacer clic en el enlace y no sabe cómo escribir en el chat, por favor, llámenos después de este webinar y estaremos encantados de ayudarte. También puede reservar una consulta gratuita en cualquier momento visitando nuestra página web. Pero nos vemos la próxima vez y esperamos que todos tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias.